teorema de Pitágoras. Ya vamos a hacer lo que dice, ya, el teorema de Pitágoras. Ya, otra cosa, Natalia. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? ¿Cómo sabía que es un triángulo rectángulo? Porque tiene el ángulo de 90 grados. Ajá, porque este ángulo de aquí es de 90 grados, ¿no es cierto? Entonces ahí muchos de ustedes ya se dieron cuenta, ¿ya? Ahora, otra cosa, Natalia, ya para dejarte de preguntar a ti y empezar con otra persona. Si tengo el teorema de Pitágoras de acuerdo a estas letras que tengo acá, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la ecuación? A ver, díctame, ¿cómo quedaría? B al cuadrado es Ya, igual. ya, a ver, solamente voy a hacer lo que tú me dices, verás. A ver, B al cuadrado es igual. A al cuadrado más C al cuadrado. Más al cuadrado, segura. Ya, a ver, ¿alguien me puede decir qué está mal ahí? ¿Qué pasó? ¿Está Primero bien? va la hipotenusa. Primero, la ecuación no está bien, ¿no es cierto? Entonces, pilas, Natalia, siempre le vamos a poner así, verán. La hipotenusa, vamos a igualarle, ¿no es cierto? Si no, este está un poquito mal, entonces vamos a hacer esto. Vamos a poner esta cosa. O sea, yo les decía esto, ¿no es cierto? No es necesario grabarse las letras, sino que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a los otros catetos sumados elevados al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces es muy importante saber cuál es la hipotenusa en este triángulo, ¿no es cierto? ¿Cuál era? La hipotenusa es la que está justo enfrente del ángulo de 90 grados. En este caso sería este 5 que está aquí, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿cómo me quedaría? 5 elevado al cuadrado es igual, y los otros dos catetos, no importa cuál tome, ¿no es cierto? Porque al final yo sé que estos dos catetos de aquí, los dos se llaman catetos, no importa cómo lo ponga. Entonces, ¿cómo quedaría? C al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Y esta ecuación es la que me da el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ahora, esta ecuación se puede resolver. Ya puedo saber cuánto vale C y cuánto vale B. No, No, no es cierto. ¿Por qué no puedo saber? ¿Por qué no puedo? Porque faltan datos. Porque me faltan datos, ¿no es cierto? Primero, miren, tengo dos variables. Si tengo dos variables, ¿cuántas ecuaciones necesito tener para poder resolver? Al menos dos. Ya, recuerden, dos ecuaciones, dos variables. 5 variables, necesito 5 ecuaciones. Entonces ahí tengo la C y la B, entonces como que todavía no se puede resolver. ¿Ya? Entonces, bueno, esto con el tiempo vamos a empezar a mejorar, ¿no es cierto? Ya no tendremos que decir, teorema de Pitágoras después de función trigonométrica, sino automáticamente me voy a dar cuenta de que el teorema de Pitágoras no se puede aplicar, ¿no es cierto? Por el momento no se puede. O sea, aquí está la ecuación, puede ser que después ya lo pueda aplicar. Entonces, la segunda cosa que vamos a aplicar, yo les decía en algún punto, les decía que tenemos que aplicar una función trigonométrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué función trigonométrica empezamos? Trigonométrica. ¿Con qué función trigonométrica empezamos? por seno. Con seno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, siempre acuérdense, esto de aquí, váyanse grabándose por el seno, ¿ya? Seno o coseno, una de las dos. Entonces, vamos con seno. ¿De qué ángulo? ¿De qué ángulo tendría que sacar el seno? De 60, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque si yo tomo el ángulo, por ejemplo, de B, voy a generar más incógnitas, entonces eso no me conviene, ¿no es cierto? Entonces una persona común y silvestre lo que va a decir es, bueno, tengo el ángulo de 60, entonces voy a tomar el seno de 60 grados. Ya, entonces vamos a preguntar también a otra persona por ahí, ¿no es cierto? Por lo general las que estén sin cámara. A ver, ha habido Natalia y ha habido Natalie. A ver, Natalie, ¿a qué es igual el seno? A ver, Natalie, ¿a qué es igual la función seno?
Creo que ha quedado dormida, creo que Natalie por ahí, pues está sin audio. Cateto opuesto sobre hipotenusa, me dice Lisette. Ya, vamos a hacerle caso a Lisette, ya. Por ahí creo que se ha quedado dormida Natalie. Bueno, el seno de 60 grados sería el cateto opuesto dividido para la hipotenusa, ¿no es cierto? Ya, entonces ustedes ahí seguramente ya saben cuál es cuál. Entonces ponemos así, ¿no es cierto? Seno de 60 grados es igual. Y para el ángulo de 60 grados, ¿cuál es el cateto opuesto? Qué bien, Chiluisa. ¿Cuál es el cateto opuesto para el ángulo de 60? ¿La A, la B o la C? La No, no es el cateto opuesto, la A. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el cateto opuesto para el seno de 60 grados? No sé. La C, ¿no es cierto? Porque el opuesto es el que está opuesto al ángulo. Mire. Entonces, como es al 60 grados se opone a la C, entonces aquí sería C. Y la hipotenusa nunca cambia, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la hipotenusa? 5. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a despejar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dice, si yo en esta ecuación ya hice todo, ¿no es cierto? Solamente me falta despejar. ¿Por qué? Porque miren que este seno de 60 ya lo puedo calcular. Este 5 es un número y la única incógnita tengo el C. Entonces, vamos a poner así, ¿no es cierto? Si yo necesito despejar la C, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué está haciendo ese 5? Multiplicando, dividiendo, ¿qué está haciendo? Dividiendo pasa a Dividiendo, multiplicar. ¿no es cierto? Ajá, exactamente, ¿no es cierto? Entonces tendría que pasar al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Entonces, de este 5 de aquí lo vamos a poner a este otro lado, ¿no es cierto? Entonces, igual alguien puede decir, bueno, yo lo voy a multiplicar en cruz, ¿no es cierto? Que también saben llamarle así. Entonces, voy a ponerle así, C es igual, y me quedaría este 5 multiplicado por el seno. Entonces, sería 5 seno de 60 grados. ¿Ya? Entonces, ahí me van a ayudar cuánto vale el seno de 60. A ver, Alexia, ¿cuánto vale el seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Exactamente, ¿no es cierto? Sería 5 y eso quedaría raíz de 3 dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me quedaría esto de acá? Solamente me quedaría, si yo quiero multiplicarle, ¿no es cierto? 5 por raíz de 3 sería 5 raíz de 3 dividido entre 2. Listo. Tengo un lado, ¿no es cierto? Tengo este lado de acá. Igual lo voy a poner, le voy a cambiar de color. Y voy a poner que este valor de aquí, C es igual a 5 a raíz de 3 dividido entre 2. ¿Ya? Ahí está resuelto el primer cateto. Ahora, ¿qué otra cosa podría aplicar? Ya apliqué el seno. ¿Qué podría hacer después? Otra vez podría aplicar el seno otra vez. No, ¿no es cierto? Algo decía Carolina. ¿Qué podría hacer? El coseno. El coseno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Recuerden que esto ya, siempre si no es seno, es coseno. Y muchas de las pocas veces que te va a tocar es una tangente, pero eso es poquitas veces, ¿ya? Entonces vamos, ya que saqué el seno, omitir esto, ya. Yo sé que hay mucha gente que en este momento esto ya lo sabe, ya se sabe inclusive de memoria cómo hay que sacar una función seno y coseno. Pero hay muchas personas que también tienen un poquito de déficit en esto, ¿no es cierto? Entonces, por esas personas también estamos haciéndolo paso a paso, ¿ya? Entonces, tengan un poquito de paciencia. Ahora, no queda desapercibido de que una persona ya aplica el seno y vuelve a aplicar el seno, ¿no es cierto? Es como cuando yo qué sé, ya cortaste con tu novio, ¿no es cierto? Ya cortaste con tu novia porque ya le vistes que se estaba muchando con otra, ¿no es cierto? O sea, ya sabes que te estaba engañando y otra vez vuelves a personal y vuelves a caer lo mismo. Entonces, algo así parece o sucede cuando tú aplicas el seno, ¿no es cierto? Estás ya trabajando con el seno, ya sabes que con el seno no hay que jugar, o sea, ya lo hiciste una vez y otra vez y vuelves y caes, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que sí hacen eso, hacen esto, ¿verdad? Ya saben que aquí sacaron el seno y dicen, bueno, otra vez seno de 60 y vuelven a intentar sacar un seno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que ya lo apliqué. Si aplicas una vez el seno de este ángulo, ya no es necesario. No puedes volver a aplicar, ¿ya? Ahora, lo que sí puedes hacer es decir, bueno, si yo no quiero el seno de 60, lo que yo sí puedo hacer es sacar el seno de 30. ¿Por qué de 30? Porque si ustedes se dan cuenta, si el ángulo vale 90, el de acá vale 60, el de acá arriba debería ser 30.
Sí, o sea, yo sí puedo sacar función seno, pero de otro ángulo, no del mismo. ¿Ya? Entonces vamos por el momento vamos a solamente a calcular con la otra función que es el coseno. Sería coseno de 60 grados, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿cuánto me quedaría? Coseno de 60 es igual al cateto, esto sería adyacente dividido para la hipotenusa. ¿Alguien me puede decir qué era adyacente? ¿Qué significa adyacente? Junto a. Al lado. Punto A, ¿no es cierto? Al lado de. Sí, ok. Entonces, en este caso, ¿cuál es del ángulo de 60 grados? ¿Cuál es el cateto adyacente? El B. El B, ¿no es cierto? Sí o no, creo que está casi evidente porque miren, el de acá se llamaba opuesto para el ángulo de 60. El de acá se llama hipotenusa, entonces es obvio que el B va a ser el adyacente, sería B dividido para la hipotenusa que es C, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Perdón, la hipotenusa que es A. Aquí sería una A, ¿no es cierto? La hipotenusa es una A. ¿Ya? Entonces ustedes saben que la hipotenusa ya te estaban dando, o sea, este valor de A, yo lo podría inclusive no poner, ¿no es cierto? Sino ya en este mismo paso reemplazar su valor de 5. ¿Ya? Y de aquí vamos a despejar el valor de B, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, si necesito despejar B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Necesito despejar B. Entonces eso quiere decir que este valor de 5 que está aquí me está estorbando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este 5 de acá que está como que tóxico ahí, ¿no es cierto? Hay que cogerle y hay que eliminarle, ¿sí o no? Entonces este 5 de aquí, haz cuenta que este eres tú y este es tu ex, ¿no es cierto? Entonces tu ex tiene que desaparecer. ¿Cómo desaparece? Pasando al otro lado con la operación inversa, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es esa operación inversa? La multiplicación. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí. Ponemos B es igual, este 5 por el coseno, sería 5 por coseno de 60 grados. Ahora, muchas personas hacen esto también, ¿ya? Y no es que esté mal, pero se ve feo, ¿ya? Por ejemplo, ahorita yo puse así, 5 coseno de 60. Pero hay otras personas que ponen esto, ponen así, coseno de 60 por 5. ¿Ya? Esta partida de acá no es que esté mal, sino que muchas veces en la matemática se puede interpretar como que el coseno de 60 por 5 es el valor que vamos a calcular. Y no es cierto, ¿no es cierto? Porque vamos a calcular primero 60 y después le vamos a multiplicar por 5. Entonces yo lo que les recomiendo es que esta partecita de aquí no la pongan el número después del ángulo, sino que el número antes del ángulo. Así, coseno de 60 grados. ¿Ya? Entonces ahí van a evitar cualquier cosa que suceda en algún momento de algún tipo de confusión. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me sale esto? Sería 5. ¿Y cuánto va el coseno de 60? Un medio. Sí, ¿cuánto va el coseno de 60? Ya, por ahí me dice un medio, ¿no es cierto? Sí, un medio. Entonces, coseno de 60 vale un medio. Ahora, por ahí va a haber muchas personas y van a decir, y ahora estos manes, ¿cómo es que están sacando este coseno y este seno rapidito? Ya, bueno, hay formas, ¿no es cierto? Hay valores en donde uno ya se aprende de memoria. Por ejemplo, el coseno de 60 yo ya sé que es un medio. Seno de 60 yo sé que es raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 sé que es un medio y seno y coseno de 60 también es raíz de 3 sobre 2. Entonces hay veces que ya los valores me sé de memoria, ¿cierto? O la tangente de 45 es raíz de 2 sobre 2. No, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Y hay algunas cosas que ya me sé de memoria, entonces obviamente hay veces gana la memoria también, pero si no, si tienes algún problema, entonces en la última clase decíamos, ¿no es cierto? Si por ejemplo yo quiero sacar el seno, quiero sacar el coseno de los ángulos más notables, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de 0 grados, el de 30 grados, el de 45 grados, el de 60 grados y en muchas de las ocasiones tal vez uno de 90 grados, tal vez el movimiento parabólico por ahí tenga que aplicar el de 60 o el de 30, ¿no es cierto? Entonces esto le vamos a poner en este arreglo y le poníamos así, ¿no es cierto? Solamente colocaba numeritos para que ustedes sepan cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Ahora, miren lo que va a pasar. Si aquí me pedían el coseno de 60, entonces lo único que tengo que buscar es dónde está el coseno y dónde está el ángulo de 60. Y los interseco, ¿no es cierto? Veo qué numerito le corresponde. En este caso le corresponde el 1. Y como es raíz de 1, sigue siendo 1. Para 2 es un medio. ¿Ya? Entonces pueden hacerle así. Y a la final, este valor de B me quedaría igual a 5 medios, ¿no es cierto? Ya vamos a poner aquí como toda una princesa en cuadradito y toda la cosa. Ya, listo, ahí está bonito. ¿Listo? Entonces, hasta ahorita calculamos el A, calculamos el B y casi está resuelto porque ya el otro ángulo también ya les di calculando, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el otro ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo B?
Hace rato ya les puse, ahí está rayado todo. Vale 30 grados. Yo no. Ya, entonces, ¿cómo saco 30 grados? Recuerden que la otra, ¿no es cierto? La otra cosa era, bueno, vamos a sumar. Yo les ponía así, ¿no es cierto? Yo les decía que en la Politécnica muchas veces obviamos poner, yo qué sé, todas las letras, ¿no es cierto? O sea, obviamos poner todo el párrafo y decir, bueno, ahora sí vamos a poner la suma de vamos a poner ángulos internos de un triángulo, y lo pero saben poner así, triángulo ABC es igual a 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de poner todo esto, como les decía, si en algún momento, ¿no es cierto?, alguien de ustedes se le ocurre ir a estudiar en la Politécnica y por ahí ven signos raros, solamente es una abreviatura, ¿no es cierto? Se pone así, sumatoria de los ángulos, y saben poner así, repito, internos es igual a 180 grados. Y para decir que era un triángulo, lo pone así, un triángulo es igual a 180 grados. ¿Ya? Así como que se ahorra un poquito estar rayando muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, mire, si todos tienen que ser 180 grados, ¿no es cierto? O sea, todos los ángulos tienen que sumar 180 grados. Aquí ya tengo 90. Eso quiere decir que ¿cuánto me sobra? Si ya tengo 180, me gasto 90, me sobra 90. Y aquí tengo 60, aquí tengo la otra 60. Como solamente me quedaba 90 menos los 60, me queda 30. Entonces, el ángulo que está acá arriba debería ser 30. Y es lo que puse hace rato, ¿no es cierto? Es lo que puse hace rato. Yo le puse que esto de aquí va a valer 30 grados. Si quieren, sumen estos tres ángulos de acá y les va a dar 180 grados. ¿Ya? Listo, ahí está explicado. Vamos a esperarles un ratito a que termine de copiar y vamos al siguiente ejercicio. Igual ahí les voy a estar preguntando, ¿ya? Recuerden que si yo resuelvo más ejercicios, yo me voy a poner o sea, más ágil en las matemáticas, ¿no es cierto? Y ustedes, si esperan a que solamente yo resuelva, entonces ustedes se van a quedar así como que todo el tiempo, tal vez un poco lentos en resolver un ejercicio, ¿ya? Entonces la misión es que ustedes resuelvan y yo más o menos les vaya guiando, ¿no es cierto? Si ya se jalan las cuadras, ahí sí les digo, vean, vean, ahí no está bien. ¿Listo? Incluso ahí creo que dibujé bonito estos números, ¿ya? Si ustedes, espero que también ustedes se sigan haciendo de igual manera, ¿ya? A ver, muchachos, les espero unos 30 segundos y vamos a continuar con el otro ejercicio. ¿Ya? 30 segundos y ya regreso también. Esperemos un ratito. Terminen de copiar y vamos al siguiente ejercicio. Bueno, ahí me avisas, Carolina, si ya terminan de copiar para pasar al otro ejercicio. O Alexia, o Emily, o Alex. Cuando terminen de copiar, me avisan. Ya lo hice. Ya. A ver, este triángulo de aquí. Está sencillito, ya. Todos los que está puesto aquí están sencillitos. No hay complicación, no hay cosa del otro mundo.
Listo, entonces, bueno, en la primera parte, aplicando el teorema de Pitágoras, quedaríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, ¿cierto? Este de aquí lo voy a hacer, ¿ya? Se supone que si este es del ángulo de 90 grados, la hipotenusa será la de acá. Esto es hipotenusa. La hipotenusa nunca cambia. La hipotenusa siempre debe ser el valor que ya quedó al inicio, ¿no es cierto? Si en este caso es el A, siempre será el A. No va a cambiar, no va a ser el C ni va a ser el B. Entonces la hipotenusa sería A al cuadrado es igual a los otros dos catetos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces sería el 1 B al cuadrado y el otro cateto sería el C al cuadrado. Pero el C al cuadrado vale 2. Sería 2 elevado al cuadrado. Si alguien quiere, incluso puede poner ahí ya el valor de 4. Y otra vez, esta ecuación que está aquí no se puede resolver aún, ¿no es cierto? Porque yo tengo A por un lado y tengo B por el otro lado. Entonces necesitaría otra ecuación para poderlo resolver. Entonces en este caso no es necesario aplicar el teorema de Pitágoras. Sin embargo, lo estamos poniendo para que sepan cómo va a quedar, ¿cierto? Lo segundo que podría hacer es aplicar una función trigonométrica. Una función trigonométrica. ¿Listo? ¿Qué función trigonométrica empezamos? Con el seno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es el seno de 45. Ya, 45 grados, del ángulo de acá, 45 grados. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, miren, si yo quiero sacar el seno o el coseno, esto de acá se llama el cateto opuesto, esto es el opuesto, ¿no es cierto? Porque está justo enfrente del ángulo que voy a calcular. Esto es del opuesto, eso quiere decir que este de acá es la hipotenusa y este de aquí se llama el adyacente. ¿Ya? Recuerden que estos nombres de adyacente y opuesto cambian de acuerdo al ángulo que estemos trabajando. Como es este ángulo de aquí, este se llama opuesto. Si yo estuviese con el ángulo de acá, con el ángulo B, entonces el opuesto sería el de acá y el adyacente sería el de abajo. Todo cambia, ya. La única que no cambia es la hipotenusa. Entonces, como es seno de 45, esto sería cateto opuesto, ¿no es cierto? Y abajo sería lo que es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces quedaría así, seno de 45 grados es igual a una línea de fracción y cateto opuesto. El opuesto es el valor de 2, ¿cierto? Y la hipotenusa es el valor, la hipotenusa sería A, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cateto opuesto vale 2 y la hipotenusa vale A. ¿Ya? Entonces de aquí yo tendría que despejar. Ahora, otra cuestión, muchachos, antes de seguir con esta partita de aquí. Si yo podría hacer esto, verán. No sé si se fijan en esto. Si aquí vale 90 grados, ¿no es cierto? Y todo era 180. Si todo es 180, esto de aquí es 90. Entonces sería 180 menos 90, me sobra 90. 45 arriba, lo que me sobraría sería otros 45. Aquí sería 45, ¿sí o no? Y si este triángulo tiene dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Dos ángulos iguales. ¿Cómo se llama este triángulo? Aparte de ser un triángulo rectángulo, ¿cómo se llama el triángulo si tiene dos ángulos iguales? ¿Cómo se llama? Isósceles, ¿no es cierto? Se llama un triángulo rectángulo isósceles. Ya, entonces, ¿qué decíamos al inicio de esta clase, del anterior martes, ¿no es cierto? Que si yo tengo dos ángulos iguales, se oponen dos lados iguales, ¿no es cierto? Eso quiere decir que este lado de aquí con este lado de acá tienen que ser los mismos. ¿Cuánto vale el de aquí? 2. ¿Cuánto vale la B? 2 también. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tienen dos ángulos opuestos iguales. ¿Sí o no? El de aquí vale 2. El de acá me debería salir 2. Y la hipotenusa ya sería aplicado con el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Y no tenía que haber hecho una función trigonométrica. Sí, pero vamos a ver si es cierto, a ver si sale 2. Ya, eso les quería decir, a ver si alguien sí se dio cuenta por ahí. El B, digamos que todavía no sé, pero yo sé que va a salir 2. Y la hipotenusa va a salir, sería 4 más 4, 2 raíz de 2. ¿Cierto? ¿Sí o no? 2 raíz de 2 tiene que salir la hipotenusa. A ver, veamos si es cierto. Aquí me tiene que salir 2 raíz de 2. ¿Ya? Entonces de aquí, otra vez, ¿no es cierto? Miren que esta parte de aquí, esto es lo que necesito despejar, ¿no es cierto? De esta ecuación yo puedo despejar la A. Entonces, si yo quiero despejar el valor de A, ¿no es cierto? La hipotenusa, entonces lo que yo podría hacer es esta parte de aquí mandarle acá y esto volverle a regresar, ¿no es cierto? Hacerle como un intercambio. Entonces
Entonces me quedaría que A es igual, y acá me quedaría 2 dividido para el seno de 45 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el seno de 45? Voy a preguntar por ahí. 2 sobre 2. Ay, sí, todo el mundo prende la cámara. Kevin Chiluisa, ¿cuánto vale el seno de 45? A ver, por ahí está Kevin. ¿Cuánto vale el seno de 45, Kevin? Creo que ha quedado dormido el Kevin. A ver, raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya saben cómo saqué con esta tabla de aquí. Seno 45, le toca el 2, ¿no es cierto? Entonces sería raíz de 2 sobre 2. Entonces acá está raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Aquí puedo hacer medios y puedo hacer extremos. Entonces acá me quedaría 2 y 2, se hacen 4. 4 dividido para raíz de 2. Y como que ya no coincidió algo, ¿no es cierto? Porque yo les dije que iba a salir 2 raíz de 2. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que este valor de aquí no está racionalizado, ¿no es cierto? Si ven que la raíz está abajo. ¿Qué significa racionalizar? Racionalizar significa que esta raíz que le tengo en la parte inferior, yo lo puedo subir a la parte superior. Entonces, ¿cómo lo subo? Aplicando esto, miren. Como tengo raíz de 2, entonces pongo raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo. De tal manera que si yo necesito simplificar esto, a la final esto con esto se va y es 1, ¿no es cierto? No le estoy afectando en nada. Pero no voy a hacer esto. Voy a multiplicar estos de acá arriba. Me quedaría 4 raíz de 2. Y abajo me quedaría raíz de 2 por raíz de 2. ¿Cuánto me queda? Solamente 2. ¿Cierto? Raíz de 2 por raíz de 2. Solamente me queda 2. Mitad es 1, mitad es 2. Entonces me quedó 2 raíz de 2. ¿Ya? Entonces miren, ahí está el 2 raíz de 2 que les dije que iba a salir. ¿Cierto? Solamente que aquí al momento de aplicar la función trigonométrica me dio un equivalente, ¿no es cierto? Me dio un valor con una raíz en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a borrar esta parte de aquí. Ya tengo el valor de A. Ahora, puedo aplicar la otra función, ¿no es cierto? La función coseno. Entonces, yo digo, bueno, voy a aplicar coseno de 45 es igual, línea de fracción sería el cateto adyacente dividido para la hipotenusa. ¿Ya? Entonces sería coseno 45 grados es igual. Cateto adyacente, 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 adyacente para el 45 grados que está acá arriba en rojo, venía a ser el valor de B, ¿no es cierto? Entonces sería el B. Y la hipotenusa es la que ya calculé hace ratito, ¿no es cierto? La hipotenusa yo sé que vale 2 raíz de 2. Entonces acá me quedaría 2 raíz de 2. ¿Ya? Entonces solamente lo reemplacé. De nuevo, ¿no es cierto? Si yo necesito el valor de B, este 2 raíz de 2 me está estorbando y tiene que pasar al otro lado con la operación inversa. Como estaba dividiendo, tendría que pasar a multiplicar. Entonces me quedaría así. B es igual 2 raíz de 2 coseno de 45 grados. ¿Sí? Entonces B es igual 2 raíz de 2. Y yo sé que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 también, ¿cierto? Entonces ustedes pueden verificar acá, seno y coseno, miren que seno y coseno para 45 tiene el mismo valor, entonces pueden grabarse eso, ¿no es cierto? Que el seno y el coseno es raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí sería raíz de 2 sobre 2. Esto de aquí se va con lo de acá, y raíz de 2 por raíz de 2 me queda únicamente 2. Entonces la parte de aquí también valdría 2. Es lo que les acabé de decir hace rato, ¿no es cierto? Ahorita hicimos toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Pero al inicio yo les decía, si este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá, esto aparte de ser un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo isósceles. ¿Y qué pasa en un triángulo isósceles? A ángulos iguales se oponen lados iguales. Como el de aquí valía 2, eso quiere decir que el de acá también tiene que tener el mismo valor, también tiene que ser 2. Y si tengo este 2 de aquí y este 2 de acá, entonces puedo aplicar Pitágoras para calcular el de acá. ¿Sí? Entonces podría haber hecho de esa forma. ¿Listo? Y bueno, está resuelto el triángulo porque ya tengo todo, ¿no es cierto? Tengo los ángulos, tengo los lados, tengo la hipotenusa, tengo todo. Entonces, por favor, ahí terminen copiando eso.
Y vamos a otro ejercicio a ver con qué nos topamos. Les espero unos 30 segunditos y me avisan ya al terminar de copiar. Ya lo hice. Ya, continuemos el otro ejercicio. ¿Listo? Espero que el resto también terminó copiando. A ver, el de aquí, ¿cómo la resuelvo? Aquí no me dan ángulos, ¿no es cierto? Miren que aquí no me dan ángulos. Todos los ejercicios me están dando un ángulo, acá no te dan. Y ustedes saben que, por ejemplo, para resolver un triángulo necesitamos tres datos, ¿no es cierto? Un dato, dos datos, tres datos. Eso quiere decir que sí se puede ser resuelto, ¿cierto? El ángulo de 90, el valor de b es igual a 1 y a es igual a 3. Para resolver un triángulo, mínimo tres datos. Entonces, a ver, intenten, ¿listo? Ya les pregunto a alguno de ustedes qué tenemos que hacer.
¿Listo? Entonces vamos con la primera sección. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso, el teorema de Pitágoras sí me va a ayudar porque tengo dos lados, miren. Tengo dos lados y tengo un lado que no conozco, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el teorema sí me va a ayudar. Entonces, la hipotenusa, recuerden acá les voy a volver a poner, esta es la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Entonces, la hipotenusa acá vale 2 elevado al cuadrado, porque justo la hipotenusa es lo que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, se llama hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado sería 2 al cuadrado. Es igual al otro cateto al cuadrado. Entonces, bueno, voy a poner 1 primero, 1 elevado al cuadrado, más el otro cateto que vale c elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de ahí puedo despejar la c. ¿Cómo despejo? Dándome cuenta que este valor de aquí me está estorbando, ¿no es cierto? Porque yo necesito saber cuánto vale c. Este valor de 1 al cuadrado me está estorbando, tiene que pasar al otro lado. ¿Ya? ¿Cómo pasa con el signo contrario, la operación contraria? Esto aquí me quedaría 4. Si yo lo quiero hacer mentalmente, diría, este es 4 y este es 1. Si este 1 pasa al otro lado, sería menos 1. 4 menos 1, aquí me quedaría un 3. Y esto es igual a c elevado al cuadrado. ¿No? ¿Cómo despejo la c en este caso? Necesito quitarle este 2, ¿no es cierto? Entonces voy a poner una raíz cuadrada de un lado, una raíz cuadrada del otro lado, ¿no es cierto? Voy a poner el cuadrado. No se pone, pero lo voy a poner. ¿Para qué? Para que este 2 se vaya con este 2 y a la final me quede de este lado una c y del otro lado me quede un raíz de 3. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Listo? Entonces este valor de c vale raíz de 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Los ángulos, ¿no es cierto? Entonces también vamos a calcular esos ángulos. Vamos a poner que el de acá se va a llamar como el mismo vértice, este se va a llamar el ángulo C, y el de acá se va a llamar el ángulo B. ¿Ya? Entonces, lo segundo que yo podría aplicar, ¿cierto? Para poder resolver este tipo de triángulos, lo segundo sería aplicar una función trigonométrica. Una función trigonométrica. ¿Listo? Entonces, ¿y qué tiene que ver la función trigonométrica? Que podemos hacer lo siguiente. En la función trigonométrica siempre les decía, bueno, empecemos con seno, ¿no es cierto? No importa si tal vez no tenga el ángulo, pero ahora lo que yo voy a tener son lados, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de despejar el ángulo en este caso. Entonces, ¿seno de cuál? Vamos a sacar seno de C, saquemos, ¿ya? Vamos a sacar el ángulo C. Seno de C es igual, ustedes saben que el seno es igual al cateto opuesto en este lado, dividido para la hipotenusa. Entonces, seguramente si yo tengo el C, el opuesto es el de aquí, ¿no es cierto? Esto se llama opuesto. Entonces, el de acá se llama adyacente. Entonces, quedaría seno del ángulo C es igual línea de fracción y cateto opuesto. Cateto opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa vale 2, ¿no es cierto? Yo no. ¿No? Entonces ahí está la ecuación. ¿Qué me falta despejar? El valor de C, ¿no es cierto? El ángulo C. ¿Listo? Eso es lo que me falta despejar. Ya, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Bueno, yo cuando estaba también en el colegio, a mí me enseñaron esto. Se me decía que este seno de aquí pasa al otro lado y tiene que pasar con seno a la menos 1. Algo así me decían, ¿no es cierto? Bueno, dentro de las matemáticas, esto de lo que estoy diciendo ahorita, no es tan cierto. ¿Ya? En realidad no funciona así, pero es válido, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Verán, si yo quiero despejar este valor de C, ¿cierto? Yo tendría que encontrar el valor de C, el ángulo de C, para que al momento de sacar el seno me tenga que dar raíz de 3 sobre 2. ¿Sí o no? Tendría que saber cuánto vale el ángulo. ¿Para qué? Para que al momento de yo aplicar la función seno me dé raíz de 3 sobre 2. ¿Qué ángulo es ese? 60 grados. Si yo saco el seno de 60, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y yo podría decir automáticamente, sí, es que el ángulo C es 60 grados. ¿No? Entonces eso sería en una parte. Ahora, ¿qué tal si no siempre te dan valores así, se puede decir, de ángulos notables? Entonces lo que yo puedo hacer es lo que les dije hace ratito, ¿no es cierto? No es que esté bien, pero ya pues así lo vamos a poner, ¿ya?
C es igual, si esto lo quiero pasar al otro lado, porque esto es lo que me está estorbando, al otro lado tiene que pasar como seno a la menos 1 de raíz de 3 dividido entre 2. ¿Ya? En sus calculadoras hay una teclita que dice seno a la menos 1, o sen a la menos 1, o sin a la menos 1. O también, verán, dentro de la universidad muchas veces no ponen seno a la menos 1 así, sino te ponen así, arco seno de raíz de 3 sobre 2. Ya, es exactamente lo mismo. Poner seno a la menos 1 con arco seno es lo mismo. Ya, por si acaso alguien por ahí no sabía o me dicen, ay, ¿y qué significa ese ARC seno o qué significa seno a la menos 1? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ponerla cualquiera de las dos se refiere a lo mismo, solamente que en las calculadoras lo más común encontrar es esta partecita de aquí, seno a la menos 1. ¿Ya? Entonces ustedes pueden poner esto en su cálculo y les va a salir el ángulo de 60 grados. ¿Ya? Listo. Entonces el ángulo C tengo de 60, eso quiere decir que esto vale 60 de aquí. Entonces ya puedo calcular el otro, ¿no es cierto? Si esto vale 90, en total es 180. Menos 90 me quedaría un 90 grados. Menos 60 me queda 30. Entonces el ángulo de B vale 30 grados. ¿Ya? Y está resuelto el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Eso tendríamos que hacer en este ejercicio. No es complicado. Entonces les voy a esperar igual unos 30 segunditos para que terminen copiando y vamos al siguiente ejercicio a ver con qué nos topamos. Me avisan ya cuando terminen de copiar. Listo, terminaron de copiar para pasar al siguiente. Nos falta dos más. A ver, el de acá. A ver, este sí ya les voy a dejar solitos que hagan. Igual ya les pregunto a alguno de ustedes a ver cómo lo resuelven, ¿ya? Este también está fácil porque ya te dan el ángulo, ya. No hay que hacer mucho. A ver, intenten ese.
A ver, ahí está el ejercicio, ¿ya? Lo que voy a rayar no le pararán bola. Voy a hacer algo. Ahí copia nomás, pero lo que voy a rayar no le pararán bola. A ver, preguntémosle a Fátima. ¿Cómo quedaría la primera, lo primero que tengo que hacer? El teorema de Pitágoras, ¿cómo quedaría Fátima? C al cuadrado más ¿Ya? B al cuadrado. Más B sería así, ¿no es cierto? Raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado. Sí, así tiene que quedar. Ahora, la segunda, una función trigonométrica. Obviamente va a ser el seno de 30, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver. A ver, Alejandra. Dime cómo quedaría el seno de 30. A ver, sería con cateto opuesto sobre el ¿Ya? cateto adyacente. No, sería, o sea, está bien el opuesto. No. ¿Sobre cuánto sería? Sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Sí. Sí, hipotenusa. Ahora dime, ¿cuánto quedaría así? Ya sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué iría acá arriba? ¿Qué letra pongo o qué números pongo? Arriba, ¿qué pongo? Arriba iría 2 raíz de 3. No. ¿Cuál es el opuesto al ángulo de 30? Ah, Ya, entonces arriba iría valor de A. ¿Y cuánto es la hipotenusa? sí. Eso. Entonces el seno en este caso no me sirvió, ¿no es cierto? Entonces vamos con la siguiente. Porque tengo dos variables. ¿Ya? Coseno de 30. A ver, vamos a preguntar a otra persona. Darwin.
¿Cómo va el coseno de 30? Sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya, hasta ahí bien. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ya, entonces, ¿cómo quedaría el cateto adyacente arriba? ¿Qué letra pongo arriba? ¿O qué número pongo? El 2 raíz de 3, la letra B. Eso, ¿cierto? 2 raíz de 3. Y abajo, C, que es la hipotenusa. exactamente, ¿no es cierto? La C. Ya, entonces, esto de aquí, si este es el ángulo de 30, esto se llama opuesto. El de acá se llama adyacente. Y la hipotenusa nunca cambia. La hipotenusa siempre es el que está enfrente del ángulo recto. Esta es la hipotenusa, ¿ya? Entonces me quedaría esto. Entonces C es igual y de aquí tenemos que despejar, ¿no es cierto? Este C de aquí tendría que pasar tal vez acá y este ocupar su lugar. ¿Ya? Entonces arriba me quedará 2 raíz de 3 y abajo me queda coseno de 30. Pero el coseno de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3 dividido entre 2, ¿no es cierto? Yo no. Entonces aquí yo puedo hacer medios extremos. Medio. Se supone que este 2 raíz de 3 está sobre 1, ¿no es cierto? Yo no. Vamos a ponerle un poquito más arriba. Esto quedaría 2 raíz de 3. Se supone que esto está sobre 1 y puede ser medios y extremos, ¿no es cierto? Entonces C es igual. Me quedaría, podría ser esto, esto con esto también se puede ir. Que tenemos un extremo, puedo yo eliminarle con un medio. ¿Ya? Entonces quedaría 2 por 2, 4. ¿Ya? Ahí está el valor de C, ¿no es cierto? C vale 4. Listo. Entonces, una vez que tengo C, miren que el C no lo terminé haciendo porque me faltaba datos, ¿no es cierto? Y tampoco le hice el teorema de Pitágoras porque también me faltaba datos. Pero ahorita ya lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor de C. Entonces, yo puedo decir, bueno, antes no podía aplicar el seno de 30, pero ahora sí. Entonces, sería seno de 30 es igual, el cateto opuesto es el A, que todavía no tengo, pero la hipotenusa ya tengo, es un valor de 4. Entonces, esto de aquí le puedo pasar acá, a multiplicar para poder despejar la A. Ya es igual a 4 seno de 30 grados. ¿Listo? Entonces, A es igual 4 y ustedes saben, o bueno, ahí ven en la tabla que el seno de 30 casi siempre vale un medio, ¿cierto? Ya por un medio. Y ya, de nuevo otro cateto calculado. 4 dividido para 2, casi siempre es 2. Ya, ahí está el otro valor. Este de aquí sería 2. Y ahí está todos los lados, ¿no es cierto? Tengo acá el opuesto que vale 2, la hipotenusa que vale 4 y el cateto B que vale 2 raíz de 3. ¿Cuánto vale el ángulo B? ¿Cuánto vale? Si aquí ya tengo 90, eso quiere decir que estos 30 que me sobró, que sería 90 menos 30, quedan 60, ¿no es cierto? Aquí sería 60 grados. Ya, está resuelto el ejercicio. ¿Listo? Eso había que hacer, no hay mucho más que hacer aparte de eso, ¿no es cierto? No es complicado, está sencillito esa parte. Ya, igual me avisan cuando termine, ¿listo? No copiarán esta parte de acá.
Ya, entonces vamos al siguiente ejercicio, seguramente terminar. A ver, el de acá, con este sí ya sería lo último. A ver, este nos va a ayudar, ahora sí nos va a ayudar 3 personas, si no solo yo. A ver. Mateo, Kevin y Joel. A ver, Mateo, Kevin y Joel intenten resolver. Después me dan las respuestas. Ah, verán, así los voy a poner. A ver, aguanten. Creo que no van a avanzar. A ver. Utilizan la calco ya. No importa si utilizan la calco. La calco utilizan. Joel, me vas a decir cuánto vale el lado B. Mateo, me va a decir cuánto vale el ángulo B. Y no me acuerdo quién más dije. Mateo, Joel, alguien más, güey. Kevin creo que era. Bueno, me olvidé. Y por ahí creo que estaba Kevin. Ya, a ver, ahí silencio, gusto. Hagan quedar bien a los hombres. Después las mujeres dicen que todos los hombres somos iguales. A ver, ahí ayuden calculando. A ver, saquen el nombre de los hombres, aunque sea. A ver. No importa si utilizan la calco ya. Parece que van a tener que utilizar. A ver, Joel, acabamos calculando el B. Sí, listen, ya acabé. ¿Cuánto salió? B igual 4 raíz de 3. Seguro, verás. ¿Dónde me hagas quedar mal, verás? 4 raíz de 3. A ver, Mateo, calculamos el ángulo B. Ya dicen 1/7. Seguro el ángulo B vale 1/7. Sí, Bueno, 1/7 grados. Y Kevin, el ángulo alfa, a ser 180 menos 90 menos 1/7 a ser. ¿Cuánto salió Kevin alfa? Kevin, ¿cuánto salió? Ya, bueno, esperémosle a Kevin un rato. NPI creo que está. No puede, ingeniero. A ver, veamos. Pitágoras puede sacar, ¿no es cierto?
Vamos a hacer el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces sería la hipotenusa del 7, que está justo enfrente, sería 7 elevado al cuadrado, es igual a los otros dos catetos al cuadrado, sería el b al cuadrado más el c al cuadrado, pero c vale 1, 1 al cuadrado. Ya, recuerden, esta es la hipotenusa y los otros son los catetos. Esto me queda 49, al otro lado me quedaría b al cuadrado, y este de aquí quedaría 1, porque es 1 al cuadrado. Entonces, se supone que este 1 de aquí que está con signo positivo me está estorbando, entonces tiene que pasar al otro lado. Tiene que poder restar. Entonces quedaría b al cuadrado ahí, a ver, b al cuadrado es igual, pasa al otro lado, me quedaría 49 menos 1, ¿cierto? Esto pasa al otro lado. Entonces, b al cuadrado, esto sería 48. Ahí creo que no va a salir. A ver, 4 luego 16. Simón, sí sale 4 raíz de 3. Ya, entonces acá yo podría calcular con una raíz y aquí una raíz, ¿no es cierto? Esto con esto se va. Y b es igual a raíz de 48, que es prácticamente lo mismo que dijo su compañero. ¿Por qué? Porque su compañero lo que tiene hecho es sacar este 48 como que descompuesto en sus fracciones, en sus múltiplos y sacados afuera, nada más. Ya, está correcto. Entonces vamos a poner esto. El 48, ¿cómo le pongo? Puedo sacar yo que sé la mitad, 24. La mitad de 24, 12. La mitad, esto de acá es 6. La mitad es 3 y tercero es 1, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer esto, miren, yo puedo agrupar los dos y puedo decir que esto es 2 y como tengo 4 veces es 2 a la cuarta. Entonces en lugar de poner 48 puedo poner esto, 2 a la cuarta multiplicado por este valor de 3, ¿no? Que es exactamente lo mismo que 48, porque 2 a la cuarta es 16, por 3, 48, es lo mismo, solamente que lo tuve que descomponer. ¿Por qué le descompongo? Porque al final yo puedo hacer esto, bueno, acá se supone que hay un 2, que la mitad es 1, y aquí la mitad es 2. Entonces, este 2 al cuadrado ya se quedó sin raíz, entonces quedaría fuera. Este 2 al cuadrado se quedó sin raíz, entonces sería 2 al cuadrado. Pero este 3, que no le quité la raíz, no le hice nada, se queda con la misma raíz, ¿cierto? Solamente simplifiqué al que tenía el 4. Entonces esto quedaría 2 al cuadrado es 4 raíz de 3. Ahí es lo que nos decía Joel, que le había salido el B. Está bien, ¿cierto? Le sale 4 raíz de 3, está bien. ¿Ya? Ahora, los ángulos creo que no están bien. A ver, Mateo, vamos a ver si en realidad sale un séptimo, ¿ya? Vamos a aplicar una función trigonométrica. Una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica empezamos siempre? Podemos empezar por el seno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a calcular el ángulo de Mateo, el B? Vamos a poner el ángulo B es igual, y ustedes ya saben, ¿no es cierto? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ya el cateto opuesto ya podemos reemplazarlo. El opuesto es el que está enfrente del ángulo, opuesto al ángulo B, es 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Y la hipotenusa es este valor que está acá arriba, sería el 7. ¿No? Listo, ahí está resuelto. Y como les decía, ¿cómo despejo el B? ¿Cómo hago que B que se quede solito? Entonces B es igual, y esto le ponen al otro lado, seno a la menos 1 de 4 raíz de 3 dividido entre 7. ¿No? Inclusive, puede haber alguien, bueno, en este caso aplicando la función seno, ¿no es cierto? Mateo parece que le aplicó la función coseno. A ver, veamos. Si yo aplicara la función coseno de B, el coseno de B sería cateto adyacente, ¿no es cierto? Sería lo de aquí, sobre la hipotenusa que vale 7. Sería un séptimo. Lo que le faltó a Mateo tal vez es tomar este valor, ¿no es cierto? Este coseno que está aquí, y pasarle al otro lado para que quede despejado. Sería coseno a la menos 1 de un séptimo. Entonces, en este caso, ayúdenme esto en la calculadora. Por eso les decía, no importa si utilizan la calculadora, ¿ya? Porque parece que sí es necesario en este ejercicio. Me va a salir con números medios Sale decimales. 0, Lizzy. Sale 0. ¿Cómo sale 0? 0 mismo sale. Sale, en la calculadora sale 0. ¿Seguros? No, sale 81.78. Ya verás. Bueno, alguien creo que por ahí, no sé quién
¿Quién fue el que le salía 0? A ver, identifíquese. ¿A quién le salió 0? A mí mismo, dice Mateo Pastor. A mí Mateo. mismo me salió 0 la calculadora. Ya, entonces, verás, en tu cálculo es muy probable que estés trabajando en radianes. Entonces, en tu calculadora vas a poner así. Vas a tratar de buscar una teclita que se llama STR, algo así, es como que... Bueno, es algo así, Clear creo que es, CLR. Hay una teclita que se llama Shift y después aplastas CLR y ahí te dice resetear. Trata de resetearle a tu cálculo, tal vez es por eso que te está dando 0. Ya, a ver, ¿cuántos le salió aquí? Seno a la menos 1 de 4, raíz de 3 sobre 7. 81.78, perdón. Ya, y acá le salió lo mismo. Sí, le salió lo mismo. A ver, pongan, hagan, sale lo mismo. Sí. Sí, ¿no es cierto? Tiene que salir lo mismo. Si está bien, tiene que salir los mismos. ¿Por qué? Porque miren que le tomé para el mismo ángulo. Estoy despejando el mismo ángulo. Y no puede cambiar. Solamente estoy cambiando funciones trigonométricas. Tiene que salir lo mismo. Ya, entonces 81.78. Entonces eso, de acuerdo a lo que me salió, ¿no es cierto? Ya sé que vale 81.78. El ángulo B. ¿Cuánto vale alfa? 8.21. 8.21. 22. O 22 puede ser también. ¿Cómo le saco? De 180 le resto el 90 que tengo acá y le resto el ángulo beta que ya saqué 81.78 y me da 8.21. En realidad les puede salir 8.22, 8.21, todo depende de los decimales que estén calculando. Ya, entonces ahí está resuelto el ejercicio. Bueno, ahí termine de copiar eso y nos vamos a algo para poder terminar. Ya está eso que termine copiando. Y de nuevo les digo, ya, si alguien llegó atrasado, alguna cosa por el estilo, si alguna persona todavía no puede ingresar a la plataforma virtual, por favor, escríbanos por interno para poderles darle solución a eso, ya. Si todavía no sabes cómo ingresar a la plataforma virtual o no sabes de qué estoy hablando, entonces, por favor, escríbanos por interno para poderles enviar unos 3 videos que tienen que revisarlos y automáticamente pueden estar ya logueados y pueden tener una cuenta, ¿listo? Si alguien todavía no tiene. Ya. Entonces, verán, ahí vamos a ver otra cosa para terminar el día de hoy. Pero lo vamos a ver rapidito, ¿ya? Solamente es por, en algún momento les vaya a servir nada más. Voy a dibujar un triángulo. Ya vamos a poner así. Esto es llamado el ángulo externo. En algún momento les vaya a servir. Les dejo aquí. Si no le cachas muy bien, no hay ningún problema. Ya. Por ejemplo, en este triángulo que acabo de dibujar, el triángulo A, B y C, supongamos que el ángulo de aquí vale... Bueno, vamos a poner valores nada más, ¿ya? Digamos que este ángulo de aquí va a ser el alfa, el de acá va a ser el beta y el de acá se llama gamma, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, yo en este momento le tomé este lado, ¿no es cierto? Este lado que está aquí, lo tomé y lo jalé, ¿no es cierto? Lo hice más, lo extendí. Entonces, justo aquí se puede formar este ángulo de acá. ¿Ya? Este ángulo de aquí. De la extensión de uno de los lazos.
Ya. Este ángulo de aquí se puede llamar como el ángulo externo. Esto se llama ángulo externo de un triángulo. En este caso sería el triángulo ABC. Voy a poner otro ejemplo, ya voy a dibujar otro triángulo. Digamos que yo tengo un triángulo más o menos, algo así, ¿ya? No me sale yo muy bien que digamos. Y justo miren que este lado de aquí lo tomo y lo hago más largo. Ya, es como que una sola línea. Igual voy a poner datos aquí. Y digo, bueno, este de aquí es el alfa, el de acá es el beta, y el de acá se llama gamma, ¿no es cierto? Y este ángulo de aquí que está formando, ¿no es cierto? Una parte de un lado extendido y el otro lado, entonces se llama el ángulo externo. Ya, y así voy a seguir poniendo ejemplos para que más o menos se den cuenta a qué me refiero con un ángulo externo. Igual, digamos que yo pongo un triángulo. Y ya me salió feo el triángulo, pero no importa. Feísimo. A ver, esperen un rato, ya este sí salió feo. A ver, digamos que yo tengo algo así. Ya, digamos que tengo algo así. Esta partecita de aquí no está fea. Ya, no necesariamente esto vale 90 grados, ya. O sea, parece, pero no vale 90 grados. Entonces digamos que esto es el alfa, esto es el beta, esto es el gamma. Entonces si yo extiendo, ¿no es cierto?, un lado, entonces este ángulo de aquí se llama el ángulo externo. Ya, esto de aquí les saben dar en geometría. Ya, en el principio, en la primera clase de geometría creo que les saben dar esto. Ya, pero igual estoy poniendo acá por si acaso, ya les digo, o sea, mucha gente que aquí decidirá irse por medicina, otros decidirán irse por enfermería, y tal vez otros jamás en la vida vuelvan a revisar algo de lo que estoy haciendo ahorita. ¿Ya? Pero hay otras personas que también, bueno, recurrirán, ¿no es cierto?, a seguir una carrera técnica. Entonces, esto en algún momento les va a salvar las habladas de algún ingeniero que esté trabajando, ¿ya? Igual en este triángulo, digamos que este es el alfa, este es el beta, y lo de acá es el gamma, ¿listo? Entonces, aquí le puse el ángulo externo de este lado, ¿cierto? Miren, este de aquí se llama el ángulo externo. Entonces, como que ya van viendo qué es lo que es el ángulo externo, ¿cierto? Solamente le saco a un lado y le completo con el otro lado del triángulo, nada más. Igual, no solamente en un triángulo puede haber un solo ángulo externo. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer esto, miren. Puedo extenderlo de aquí y puedo decir que este lado de aquí con este lado de acá forman un ángulo también que se llama el ángulo externo. Si ven, en un solo triángulo puede haber varios ángulos externos. Inclusive aquí yo podría hacer esto, miren, este lado de acá, extenderlo, y digo, esta partita de aquí también se llama ángulo externo. ¿Ya? No es necesario tener solamente un ángulo externo en un triángulo, puede existir varios. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto del ángulo externo? El ángulo externo es igual a la suma de los otros ángulos no adyacentes. ¿Ya? ¿Qué significaba la palabrita adyacente? Adyacente significaba que estaba al lado, ¿no es cierto? Entonces aquí justo me dice ángulo externo es la suma de los otros ángulos no adyacentes. Entonces miren que si yo quiero calcular este ángulo de aquí, digo este ángulo de aquí, vamos a ponerle como, ¿cómo le nombraré? Bueno, solamente voy a poner ese ángulo externo en el triángulo de acá. Voy a poner igual. ¿A qué es igual este ángulo de aquí? A los otros ángulos no adyacentes. ¿Cuáles son los adyacentes? Los que están al lado. Entonces eso quiere decir que si este gamma es el que es adyacente aquí, como me piden los no adyacentes, son los otros que están del lado contrario. ¿Cuáles son los otros? El beta y el alfa. Entonces sería beta aquí más alfa. ¿Qué tengo que hacer? Solamente para calcular este ángulo, sumo los otros ángulos que no están al lado de este ángulo de aquí. Entonces, el que estaba al lado es el gamma. ¿A qué es igual? A la suma de los otros dos. Y se acabó. Acá miren, igual, el ángulo externo va a ser igual a los otros ángulos no adyacentes. El beta es el adyacente. ¿A qué es igual el ángulo externo? A los otros dos. Alfa más gamma. Ya, acá, el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes. Gamma es el que está al ladito. Eso quiere decir que los no adyacentes es alfa y beta. Ya, acá, en este que está en rojo, ángulo externo.
es igual a los otros ángulos no adyacentes. El que está al lado del ángulo externo acá en rojo es el beta. Eso quiere decir que el alfa más el gamma va a ser igual al ángulo de aquí. Abajo el que está en negro, el ángulo externo es igual a los otros ángulos no adyacentes. El adyacente es el gamma. ¿Cuáles son los no adyacentes? El beta y el alfa. Alfa más beta. Y el que está en verde, el ángulo externo es de los otros ángulos no adyacentes. El adyacente es el alfa. ¿Cuáles son no adyacentes? Beta más gamma. ¿Ya? Eso les puede ayudar en algunos ejercicios de geometría. Por ejemplo, aquí, miren. A ver, ¿dónde le ponemos? Este es el medio decente. Por ejemplo, aquí, miren. Si les piden este ángulo de aquí, ¿a qué es igual? Bueno, yo puedo decir lo siguiente, ¿no es cierto? Puedo decir esto. Como toda la línea de aquí a acá es 180 y aquí tengo 60, esto de aquí tiene que ser 120. Porque está sencillito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 120. ¿Cómo más puedo sacar 120? 120 es igual a la suma de los otros ángulos, ángulos no adyacentes, ¿no es cierto? Entonces digo, este ángulo externo de aquí va a ser igual a la suma del de aquí y el de acá. Miren, 30 más 90, 120. Entonces funciona también. Entonces, bueno, eso les dejo a ustedes como un extra